Como verás, estos apartamentos, todos hacia abajo, son de dos apartamentos. Quiere decir que era para alquiler para familia, de matrimonio con 2 hijos. Eso. Es como una especie de laberinto en el cual entras por una calle y sales por otra. Fíjense, está apuntalado los hierros, las bases del edificio como tal. Según me comentaban, este lugar la policía lo tiene circulado por tener varias entradas y salidas por calles diferentes. Es una especie de laberinto con pasajes y recovecos que hacen difícil perseguir y coger a alguien si hace algún delito o robo, ya que entra por una calle y sale por la otra. Buenas mi gente, sean bienvenidos nuevamente a mi canal J-Sound TV. Históricamente en Cuba, cuando se habla de solares, todos asocian La Habana Vieja, Centro Habana, ya que es el tipo de solar básico que hay en Cuba. Una construcción antigua, una mansión antigua en la cual están viviendo muchas familias. Mayormente tienen como una especie de patio interior donde tienen ropa y como que viven muchas familias ahí. Hay algunos solares que quedan pocos en los cuales todavía existen baños compartidos. Este tipo de edificaciones antiguamente tenían 1 o 2 baños para todo el edificio, para todo el solar, y las personas tenían que hacer la cola para poder ir al baño. Hoy les voy a estar mostrando el solar más grande de Cuba, que paradójicamente se encuentra en el residencial Reparto del Vedado. Algo sumamente loco y que seguramente no sabía, porque generalmente estas construcciones, como les comentaba, están en Centro Habana, en La Habana Vieja, y vamos a estar entrando al solar, al gueto más grande de toda Cuba, que se encuentra aquí, específicamente en la esquina de 21 y F, en la barriada del Vedado. Muchas de las personas que viven en el Vedado claramente conocen el famoso pasillo del edificio Arcos, donde tienes que atravesar, o sea, para poder pasar por la calle F desde 19 a 21, obligatoriamente tienes que atravesar por este estrecho pasillo, el cual está bastante peligroso. Miren, aquí te da la bienvenida a una especie de arquitectura rústica, como quien dice, para el edificio Arcos. Como pueden ver, esto es una especie de pasillo estrecho. Miren para abajo como hay personas. O sea, aquí, en todos estos lugares que ven acá, todos esos pasillos viven personas como tal. Y tiene una segunda ciudad, o sea, no una ciudad, como una segunda parte que es por dentro, que sí viven mucha más gente. Según me estaban comentando, aquí hay 71 apartamentos, como pueden ver. Miren, edificio Arcos. Miren para acá, fíjense. Miren cómo se ve todo esto para acá. Esto es un peligro aquí literal, porque miren la baranda. O sea, una baranda y esto es un... O sea, vienen 3 personas caminando y hay que como que entrarle con cuidado, verdaderamente. Vamos a ver si podemos entrar como tal a la estructura central, que me parece que está cerrada, para que vean cómo es por dentro. Miren para acá. Fíjense. Entonces, aquí en todos estos lugares de apartamentos, ¿verdad? Ya. ¿Hasta qué piso más o menos? ¿Cuántos pisos para abajo? 2 pisos, ¿eh? Vamos entonces a bajarlo aquí para mostrarles primeramente, porque esto es un lugar bastante grande. Por lo que veo está en mal estado. Fíjate, está como que un poquito ya medio derrumbado. Aquí hay como una especie de ventana. Para acá y para acá. Vamos a seguir bajando, mi gente. Bueno, miren esto aquí, gigantesco. Está gigantesco aquí. Fíjense. O sea, es como si fuera una especie de hueco. No sé si esto antiguamente era una cantera, no tengo idea. Amigo, ¿en qué año se construyó el edificio este? ¿No tienes idea? Ahí por el 20 y pico, por ahí más o menos. ¿Por 1920 y pico? Y esto antiguamente era una cantera, ¿no sabes? Esto era una cantera, le hicieron una cantera, pero esto era como una cosa que la gente venía y se albergaban. Antes de la revolución era una especie de alberga. Es un alquiler barato, vaya. Ajá, Una especie de posada gigantesca de esto aquí. más o menos, era alquiler y eso. Esta parte y la otra parte de atrás. Ya, las 2 partes eran de alquiler. Sí, porque tiene la estructura. Y sale para la otra parte allá. Por aquí yo salgo por la otra parte de allá. La otra parte coge por ahí para atrás ¿sí? Y entra para acá. Desde la parte de abajo del edificio Arcos se puede entrar una red de túneles de más de 600 kilómetros que conecta a toda La Habana bajo tierra. Esta se creó en los años 1980, antes de la caída de la Unión Soviética, con el supuesto objetivo que sirvieran de refugio para un inminente ataque de los Estados Unidos, el cual nunca sucedió. Actualmente estos están sellados para evitar que se meta la gente y no cumplen ninguna función. Miren para acá, caballero. O sea, como les estaba comentando, esto antiguamente era una especie de edificio de renta. O sea, una especie de edificio en el cual con poco dinero te podías rentar. Como se pueden dar cuenta, tiene la estructura típica del solar. Entonces por aquí, Capri, vamos a entrar por aquí para que vean.
como aquí, ay, eso está aquí bastante mal estado. Fíjense, está apuntalado los hierros, las bases del edificio como tal. Hay que salir con cuidado. Hay que hacer esto por acá. ¿Tú te has metido aquí ya? Sí. Mi gente, díganme algo esto. Sí, ¿por qué no sale para allá? No. Miren. Ya, tengo que seguir por aquí obligatoriamente. Ya. Y acá tampoco sale para la calle. O sea, porque estamos a nivel de la tierra. O sea, el nivel de la calle es más arriba. Mira tú qué interesante. Los perritos empiezan a ladrar automáticamente, sienten cualquier movimiento. Eso está en la segunda parte como tal. Buenas. Hay muy poca información circulando de este edificio. Se encuentra en el corazón del Vedado, en la intersección de las calles FE 19 y 21. Tiene 71 apartamentos y se construyó en la década de 1930. El tiempo ha hecho meas en él, ya que tiene varios derrumbes parciales y casi 100 años de edad. Sería imposible precisar cuántas familias viven aquí. Sin duda es un edificio único en su tipo en Cuba, con más de 3 pisos por debajo del nivel de la calle. Una especie de ciudadela que sigue en pie dentro del corazón del Vedado a pesar de los años. Mira lo grande que está esto aquí. Entonces esto es como tal por dentro todo. La parte de adentro, pues tú vas por ahí arriba. Claro. Sí, ajá, porque normalmente uno sube por aquí y ya la vuelta para acá. Y sale hasta allá. Ya, sí, pero fíjense para que ustedes vean que literal estamos rodeados de apartamentos. Son pasillos llenos de apartamentos como tal. Esto es gigantesco aquí. ¿Ya todos los días vas a pasar por aquí? No. Fue nada más. Vamos entonces a subir para los pisos más altos para que vean. Ella vive ahí. Miren cómo se ve por completo esto aquí. Fíjense. O sea, los apartamentos de arriba sí se ven que son de gente más adinerada, porque tienen split, están pintados. Y esta parte está mucho más cuidada que la del lado allá. Fíjense la diferencia. Allá el split está pintado y si miramos para acá, nos encontramos los pisos con menos hechuras como tal. Vamos a seguir caminando para seguir mostrándoles. El último piso es el de arriba. Vamos para arriba, miren. Edificio Arco. Esto está súper interesante aquí. Esto es gigantesco. Y esto no pertenece al edificio, esto es otro edificio entonces. Ya, el edificio Arco sí, porque esta es una entrada que tiene por la calle, que entras por aquí y puedes acceder a este lado aquí. Pero mira, esta parte de ahí de los tanques sí pertenece al edificio. Sí. Pues esta parte de aquí es más baja que la del lado. Sí. Ya. No sé por qué, pero sí. Ya entiendo ya. Miren qué interesante. Para acá como pueden ver las personas. Fíjense. Esto aquí es un peligro también, sobre todo para los niños. Esto siempre tiene que mantenerse fuerte porque esto está literal. Es un rectángulo en el cual estamos caminando. Vamos caminando un poco para acá para ver. Vamos a una vuelta por acá. Este edificio era un alquiler para familias. Al principio de la revolución, con la ley de reforma urbana, se les expropió al dueño y las personas que estaban rentadas pasaron a ser propietarias. Ahora vamos a hablar con uno de los vecinos que lleva más años viviendo aquí y es descendiente directo de una de las personas que estuvo rentada y luego pasó a ser propietaria. Esta casa de aquí, la que estaba alquilada, era una tía mía. Ya. Por herencia, se la dejó a mi papá. Nosotros vinimos de Marianao para acá. Claro. Como verás, estos apartamentos, todos hacia abajo, son de dos apartamentos. Quiere decir que era para alquiler para familia, de matrimonio con 2 hijos, eso. Aquellos que están allá eran para los inquilinos que eran single, ¿cómo se dice? Solteros. Ahora vamos a entrar a uno de los apartamentos para familias que hay aquí para que vean cómo es por dentro. O sea, sí. Esta es la sala. De la sala. Ya, una salita más o menos pequeña. Ya. Sí, una salita pequeña, ajá. ¿Cuál? ¿Esto es un apartamento single No, o...? doble, mira, este Doble. apartamento. Ah, ya, 2 cuartos. Y este otro apartamento, este otro cuarto. Ah, un apartamento doble. Este es un cuarto y este era otro. Este sería el comedor. El comedor. El baño Ya. y la cocina. Y esto como tal sería la cocina. Sí, ya. Ya, cocina, comedor, baño. Y aquí tienes acceso a la vista de allá. ¿Y qué hay ahí?
Todo eso que está ahí pertenece a los que viven ahí. Eran unos españoles, unos gallegos que vivían. Ya no viven los gallegos allá. No, coño. Ah, sí, hace muchos años. No los gallegos, los que están ahora, que nacieron, no viven aquí. Ya entiendo. ¿Entiendes? Y ese edificio no pertenece al arco como tal. No, eso no es el arco. El arco es esta estructura que tú ves Y la del lado allá. ya. Un matrimonio con dos hijos. Ya, y los del lado era lo sencillo. Claro, tú ves aquello que está ahí, no ves que es una puerta y una ventana Sí. nada más. Eso es sencillo. No ves que es una puerta y una ventana, sencillo. Ya, del lado allá sencillo y para el lado No, del matrimonial. lado ya, esa banda hacia abajo. Ah, ya, toda esa banda es sencillo. Hacia abajo, porque bien, la otra es igual que la mía. 2 ventanas. Claro. 2 ventanas. La de mi hermana, lo que no está ahí, 2 ventanas. Ya. Esto era para matrimonio con una familia compuesta de 5 personas. Claro. Pero allí no, porque date cuenta que ahí casi no hay privacidad, porque ahí cuando tú vayas te vas a encontrar esa puerta, la sala Claro. y el baño pegado. Y el baño pegado. Ya. Una cosa interesante que esto siempre tiene que estar fuerte porque esto es un peligro aquí. Está ahí, carajo. Porque el problema es que, o sea, que este tipo de edificio tiene una estructura así. Tiene una estructura como de solar. Esto lo repararon cuando tenía como, no sé, 15 años, que quedaba enganchado ahí. Sí, claro, barrero, se puede meter por abajo. Tiene mucha salida de entrada. Mucha salida. Claro, es una especie de laberinto técnicamente. Eso es un laberinto. Es como una casbah en Argelia. Bueno, parecido. Mira tú, qué interesante. No, y lo que digo, tiene la estructura de solar de La Habana, en el sentido que es un rectángulo. Está envedado y parece que está en el bar de la California, una onda de esa por allá. Sí, por La Habana, exacto. Sí, por eso. Es una estructura bastante... Miren, mi gente, como les comentaba, todo el lado allá era apartamentos para solteros. Fíjense. Y todo. El lado de acá era apartamentos para parejas y familias de 5 personas. Un dato bastante interesante que me acaba de dar un señor que vive aquí. Antiguamente era un edificio de alquiler. Y es lo que dice él, es un edificio que está en el centro del Vedado, pero a pesar de estar en el centro del Vedado, parece que está en el centro Habana. O sea, por el estilo de arquitectura como tal. Vamos entonces a bajar para coger por el otro lado y seguir mostrándoles cómo está todo el edificio, fíjense. ¿Por dónde tenemos que entrar ahora? Vamos a bajar por donde mismo. Miren, mi gente, vamos entonces a salir por esta parte de acá. Miren pagando la estructura como es. Me estaban comentando que esto es un lugar que está marcado por la policía por lo fácil, o sea, porque es como una especie de laberinto en el cual entras por una calle y sales por otra. Es algo bastante interesante, mi gente. Eso es algo bastante interesante. Miren para arriba cómo está el techo. Está en un estado bastante deprimente. Miren para abajo lo que hay. Esto aquí abajo, tú puedes entrar por ahí acá, por ejemplo. Si tú quieres entrar por ahí. Ah, por ahí no entraba. Ya. Sí, está como tal la base del edificio. Ya entiendo, fíjense. Hay como una especie de balconcito aquí. Y miren para acá. Como es esta parte de acá. Ay, disculpa, ya mío. Debe ir por la otra entrada, para tú hacer una escalera que se termine en el vacío. ¿Sí? ¿Por el lado allá? Sí, porque esta es la entrada por 21 como tal. Nosotros entramos por 21. Sí, porque es lo interesante lo que les comentaba a mi gente, es que hay apartamentos para abajo y también para arriba. Y entonces, otra cosa que les quería comentar, en La Habana hay unos cuantos huecos, así como este está, el que estaba ahí en 23 horas donde se está construyendo el Hotel Torre K. Ese es uno de los más importantes como tal. Está uno que está por allá por 24 o por 22, si mal no recuerdo. Y así no me acuerdo más ninguno. ¿Tú te acuerdas de algún hueco aquí, aparte de este así? Más ninguno, son muy pocos, o sea, son pocos. Miren. Edificio Arcos. Entonces aquí vamos a ver que es la parte que está más deteriorada como tal, porque esta es la entrada por 19. Si tú sigues por aquí y coges para allá, es la calle 19 en el Vedado. Fíjense. Fíjense para acá. O sea, antes yo podía bajar por aquí por esta escalera. Bueno, esta antigua escalera. Ya no existe ya. No sé si iba para allá o si iba para acá. Por lo que veo la No, regla, viene para acá, viene para acá, viene para acá. Fíjate, está destruido aquí. Ah, no, para allá. Mira las cabollas. Mi gente, como les comentaba, aquí se puede notar bastante deterioro como tal. Ahora quiero subir a la parte de arriba, de este lado. Quiero bajar para salir por 19, por la otra salida de 19. Este edificio tiene 4 salidas y un sistema de pasillos y pasadizos por abajo, más los túneles que actualmente están sellados. Así que es bastante complicado coger a alguien aquí. O sea, alguien hace algo, mete un rodo algo, entra por aquí, ¿cómo lo coge? O sea, puede haber salido por cualquier lado, ¿no es verdad? Candela, mi gente. Vamos a ir. ¿Es aquí? ¿Aquí? Para arriba, ¿eh? Ya. Vamos a ver cómo es el edificio por arriba. Ya.
sea, algo raro. Mira, aquí es mármol y aquí es granito. Esta escalera la repararon, parece. O la intentaron reparar como tal. Miren la vista que hay de aquí. Como se ven los edificios altos del Vedado, el Hotel Torre-K. Y para acá, también parece que lo intentaron reparar. Fíjense cómo está el techo, como que le han echado mezcla. Exactamente, le han echado como mezcla al techo. Vamos para abajo, a ver. Vamos a volver a salir por de donde vinimos para salir por el otro lado para mostrarles. Esto por aquí para abajo. Fíjense cómo están los ladrillos pelados, como tal, en la pared. Yo había venido a este edificio, pero no tenía idea del mundo que es por dentro. O sea, esto es un mundo por dentro. Gente, como les decía, estamos saliendo ahora por la parte más complicada para ya salir por 19 y mostrarles. Fíjense, está apuntalado los hierros, las bases del edificio como tal. Hay que salir con cuidado. Tenemos que subir la escalera para salir por 19, ¿verdad? Sí. Ya. Y esto, el perrito siempre hace acto de presencia aquí. Y mi gente, vamos para arriba. Vamos a salir por la calle 19. Aquí hay personas que se han sentado también. Permiso. ¿Es por aquí? ¿Por aquí, verdad? Y mi gente, ya les estuve mostrando más o menos cómo es este lugar. Ahora tenemos que volver a subir por esta escalera. ¿Acá? Sí. ¿Por aquí? Sí. Y esta es la cuarta salida, se puede decir de alguna manera. Ahí. Miren, mi gente. Miren el mundo que es esto. O sea, un verdadero héroe aquí en el medio del Vedado. Un solar gigantesco con más de 70 apartamentos. Algo inédito. Un lugar que en su momento fue casas de alquileres. Un lugar que tiene muchos años, ya que se fundó sobre la década de 1920 o 1930. Y mi gente, un colosal edificio que es una prueba viviente de antigüedad en Cuba. Coméntenme si en sus países hay edificios como este que son tan viejos. No se olviden de suscribirse a mi canal Jay Sound TV para así seguir haciéndoles contenido. Nos vemos en un próximo video.